Hola, soy Merche Albillo. En este vídeo vamos a ver otras poquitas curiosidades sobre psicología. Vamos. La inteligencia puede ser dividida en dos categorías principales: inteligencia fluida, basada en la agilidad mental, e inteligencia cristalizada, basada en la habilidad a la hora de usar la información memorizada. Freud no es el padre de la psicología. El conocido Freud era psiquiatra y es el padre fundador del psicoanálisis. Es al alemán Wilhelm Wundt al que se le reconoce como el padre de la psicología moderna. Su importancia radica en la creación del primer laboratorio de psicología experimental donde estudiaba las reacciones básicas y las relacionaba con las capacidades del ser humano. El memerismo en el siglo XVIII y la frenología reflejan los primeros intentos de hacer nacer una ciencia del estudio de la mente y la conducta humana. Freud era adicto a la cocaína. El que pensamos que era el padre del psicoanálisis, Freud, era adicto a la cocaína, tanto que compartía su adicción con familiares, amigos y hasta pacientes a quienes se la recetaba. Concretamente investigó las propiedades de la cocaína, tomaba él mismo dicha droga en pequeñas dosis y hacía autoobservaciones sobre el efecto que ejercía sobre el hambre, el sueño y la fatiga. Esta investigación duró 3 años, de 1884 a 1887, y Freud pretendía hacer un descubrimiento importante en el terreno de la clínica o en el de la patología, pero no fue así. Al principio le fascinó el hecho de que la cocaína elevaba el vigor mental y físico sin tener aparentemente ningún efecto nocivo. Pero pronto empezaron a publicarse en las revistas médicas de la época que el uso prolongado de la cocaína podía producir un delirium tremens, muy parecido al del alcohol. El joven Freud, que deseaba beneficiar a la humanidad con sus investigaciones y hacerse un nombre, fue acusado de haber ocasionado una nueva enfermedad. Además tuvo una penosa experiencia, pues creyendo que la cocaína era inocua, había prescrito una cantidad importante a un paciente, el cual falleció a causa de ello. Regalar a otras personas te hace más feliz que comprar cosas. Así lo atestiguó una investigación de los psicólogos Michael Norton y Elizabeth Dunn. El grado de satisfacción era mayor en quienes hacían un obsequio que en quienes se regalaban algo a sí mismos. La palabra psicología proviene del griego psique, alma y logos, conocimiento, ciencia o tratado. Literalmente significa ciencia del alma. Recordamos mejor lo primero y lo último. Ante una serie de elementos a memorizar, por ejemplo la lista de la compra, recordamos mejor lo primero y lo último. Vivir en el campo o en la ciudad influye en algunos trastornos. Parece ser que trastornos como la esquizofrenia se dan en menor frecuencia en personas que viven en el campo que en personas que viven en las ciudades. Y parece ser que el estrés tiene algo que ver con esto. El amor es prácticamente un trastorno. Bioquímicamente, el amor romántico y el trastorno obsesivo-compulsivo grave no presentan diferencia alguna. Este fue un descubrimiento de la profesora de psiquiatría y directora del Laboratorio de Psicofarmacología de la Universidad de Pisa, Italia, Donatella Marazatti, quien recibió un premio Nobel en reconocimiento. Con el efecto actor-observador o doble moral, se observó que tendemos a juzgar más duramente aquellas acciones realizadas por extraños que aquellas realizadas por gente cercana, amigos o nosotros mismos. De este modo, en el experimento se simuló una situación de juzgar una infidelidad de acuerdo a varios niveles de cercanía, siendo más frecuente el juicio a factores internos cuando las personas no eran conocidas y más dado a hacer atribuciones externas o situacionales cuando la gente de la infidelidad éramos o nosotras mismas o gente muy cercana. Este efecto incluso se producía con actos groseros o violentos, viendo la doble moral imperante en nosotras mismas. El fenómeno psicológico llamado efecto tercera persona consiste en que, como norma general, tendemos a creer que somos menos susceptibles a creer informaciones falsas en comparación a la mayoría de las personas, y que aquellas personas con las que tenemos contacto habitual y que apreciamos también son menos crédulas que las personas promedio. Se puede tener miedo a tener miedo.
Se trata de la fobofobia y es sin duda una de las fobias más raras de las de más de 600 fobias registradas. La mente humana es especialmente buena reconociendo pequeños detalles de las caras a través del sentido de la visión y no somos tan sensibles a los matices del resto de partes del cuerpo que vemos. La estación que más deprime es el invierno. Cuando llega el invierno, las personas se deprimen más. Se cree que es por la menor exposición a la luz solar, ya que esto produce en el cerebro una disminución de la serotonina. La manía es cosa del verano, la depresión del invierno. No es ningún secreto teniendo en cuenta la inhibición de endorfinas y serotonina, hormona del bienestar y felicidad, durante los meses invernales y la sobreexposición en el verano. Estos datos parecen ser menos evidentes dependiendo de la latitud en la que se encuentren las personas. Así, las personas más próximas al Ecuador padecen en menor medida estos problemas. El efecto nocebo. Las personas que creen que deberían estar siendo tratadas y no están recibiendo esa atención sanitaria son más propensas a desarrollar problemas de salud. Esto es lo que se conoce como el efecto nocebo. Las embarazadas y la pica. La pica es un trastorno psicológico y alimenticio en el que se desarrolla el deseo por comer objetos y sustancias que no son alimentos. Según varias observaciones, el 30% de las embarazadas tienen al menos un episodio de pica durante el embarazo, teniendo antojos por comer objetos que no son precisamente alimentos. Relación entre dormir y la memoria. Cada vez que dormimos, contribuimos a que la información recopilada durante nuestra jornada quede consolidada en nuestra memoria. Sufrimos microdespertares cuando dormimos. Es posible que cuando dormimos se produzcan microdespertares en los cuales nos cambiamos de postura, pero que son tan breves que no nos damos cuenta de ellos. Eso de los listos dudan y los tontos creen tiene un nombre psicológico, o más bien un efecto. Se trata del efecto Dunning-Kruger, y es que cuanto más informados estamos, más conscientes somos de nuestras limitaciones. Hablar 2 idiomas nos hace más racionales. Esto tiene sentido y así lo constató un estudio de la Universidad de Chicago. La conclusión fue que cuando tenemos que traducir cada palabra a otro idioma, nuestra mente delibera y elige las alternativas más racionales. Es bueno razonar en otro idioma antes de tomar una decisión. Según una investigación desarrollada por Peter Goldwitzer, del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York, las personas que anuncian sus metas y sus objetivos a las demás personas son menos propensas a cumplirlas realmente, porque pierden la motivación. Al anunciar sus planes y sus metas a las demás personas, el individuo autosatisface su ego y pierde así la motivación para esforzarse más en lograr esas metas. El síndrome de Cotard o la ilusión de Cotard es posiblemente el desorden mental más curioso y complejo que se conoce. A veces referida como el síndrome del muerto caminante, quienes lo padecen creen firmemente que están muertos, que ya no existen o que hasta están en descomposición. Sin embargo, obviamente no hay ningún síntoma físico. El dinero y la felicidad. Existe un umbral mínimo de ingresos a partir del cual el dinero no compra la felicidad. Así lo asegura un estudio del Wall Street Journal, que aseguró que aquellos que cobran entre $20.000 y $79.000 son más felices que los que cobran menos. De ahí en adelante, la felicidad es similar. Según un estudio del New York Times, gastar dinero en experiencias nos hace más felices que gastarle en cosas. El cerebro de las personas es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. La cantidad de pliegues está relacionada con la inteligencia. Por eso, si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila, a pesar de pesar casi lo mismo, al desplegarle solamente mide 1/4 parte que la del hombre. Los grupos de más de 150 personas aproximadamente necesitan una serie de normas y roles claramente asignados que permitan crear subgrupos para funcionar bien y no generar conflictos. Esto es lo que se conoce como el número Dunbar.
Un verdadero maestro fakir puede hacer cosas mucho más espectaculares que soportar los pinchazos tendido sobre una cama de clavos. Aunque parezcan menos espectaculares, puede, por ejemplo, hacer que la mitad de la palma de su mano se caliente 10 grados más que la otra parte. Puede detener su corazón durante un tiempo determinado o puede reducir sus constantes vitales al mínimo, entrando en un estado parecido al de la hibernación en algunos animales. Se ha comprobado que el hecho de mantenernos en un estado ansioso durante largos periodos hace que el sistema inmunitario quede debilitado mientras se mantenga ese estado de angustia o estrés. Ya sabes, a perro flaco. ¿Sabías que puedes convencer a tu cerebro de que descansaste bien? Se le conoce como el sueño placebo. Preferimos electrocutarnos antes de estar solo con nuestros propios pensamientos. Los resultados que recogen un estudio realizado en el año 2014 arrojó cifras dramáticas. El 67% de los hombres y el 24% de las mujeres preferían darse pequeñas descargas eléctricas que pasarse 15 minutos de contemplación pacífica con sus pensamientos. No solo eso, en otro estudio replicado sobre este primero se demostró una tendencia generalizada a realizar cualquier tipo de actividad, más si es de su interés, por encima de pasar un periodo de tiempo en nuestros propios pensamientos. El gen de la negatividad. De acuerdo con una investigación desarrollada en la Universidad de la Columbia Británica, algunas personas están genéticamente predispuestas a la negatividad en la vida. Según concluyen los investigadores, una variante en el gen ADRA2B puede incidir en los individuos de forma tal que perciben eventos emocionales negativos con mayor intensidad que las demás personas. La mitad de los niños y niñas con altas capacidades fracasan en los estudios. Estar con gente positiva realmente te hace más positiva, y lo contrario. Nuestra mente reescribe historias para mejorarlas. Una y otra vez nuestro cerebro nos previene de distracciones y bloqueos mentales cuando estamos frente a una historia o un discurso aburrido haciendo ediciones. Así lo describe un grupo de científicos del Instituto de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow, Escocia, quienes tras una serie de investigaciones determinaron que cuando los participantes se enfrentaban a una historia monótona o aburrida, la mente la reescribía para mejorarlas y hacerlas más interesantes. Las personas que duermen poco tienen una capacidad de concentrarse y de razonar mucho menor que el resto de las personas, por el simple hecho de dormir poco. El ojo humano está hecho de un modo que en nuestro campo visual hay un punto en el que no captamos estímulos visuales, dado que en ese lugar la retina se fusiona con el nervio óptico. Sin embargo, no nos damos cuenta de ello porque nuestro cerebro se inventa esa información. La capacidad de crear imágenes en la mente tiene fundamentos cerebrales. El grado en el que somos capaces de crear imágenes en nuestra imaginación depende del nivel de actividad neural aleatoria de una parte del cerebro conocida como corteza visual. El estilo de música en particular que más nos gusta está directamente relacionado con nuestra personalidad y nuestra forma de entender lo que sucede a nuestro alrededor. A grandes rasgos, el estilo de música que más nos gusta afecta a la forma en la que percibimos el mundo. El efecto Forer, conocido también como el efecto Barnum. El efecto Forer se puede definir como la tendencia a aceptar una descripción de la personalidad como propia y muy precisa cuando en realidad podría aplicarse a muchas personas. Dicho efecto fue descubierto por el psicólogo Bertrand Forer, cuando en una de sus clases en el año 1948 solicitó a su alumnado la realización de un test de personalidad para analizar con posterioridad los resultados. Forer ignoró sus respuestas y entregó una única descripción a cada uno de los participantes como análisis individual de los resultados de la prueba. Como puede verse a continuación, dicho texto puede valorarse como vago e impreciso para definir a una persona. Decía así: tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro.
A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. En resumen, Forer convenció a la gente que sabía leer con éxito su carácter. De hecho, su exactitud asombró a sus sujetos, aunque su análisis de la personalidad fue tomado de una columna de astrología de una revista y se presentó a la gente independientemente de su signo zodiacal. El efecto Forer parece explicar, al menos en parte, por qué tanta gente piensa que pseudociencias como la astrología, la astroterapia, la cartomancia, la quiromancia, la enegrama, la adivinación, la grafología, etcétera, funcionan, ya que parecen analizar la personalidad exacta. Los polos opuestos no se atraen. Las parejas formadas por personas con intereses o personalidades muy diferentes tienden a pasar por más problemas que aquellas formadas por personas similares. Cuando miramos algo o a alguien que nos resulta atractivo, las pupilas se dilatan más. Otro día más. Hasta la próxima.